Bien amigos, retomamos la tertulia en Interalmería Televisión. Ya saben, camino al 19 de junio, elecciones autonómicas para conocer a nuestros candidatos y conocer también las propuestas. Con Antonia Sánchez Villanueva, con José Manuel Bertones y nuestro invitado que queremos conocer, que nos trae de nuevo para la política en Andalucía y para las mejoras sociales, etcétera, etcétera. Ramón Herrera, candidato del Partido Popular. ¿Qué es lo que trae de nuevo el Partido Popular ahora en estas elecciones del 19 de junio? Bueno, nuestra principal propuesta es seguir con el cambio, seguir avanzando, porque estamos convencidos que hemos hecho un trabajo razonable, que los andaluces lo han entendido, que ha sido un gobierno de todos, para todos, evidentemente con sus discrepancias como puede haber entre los ciudadanos, pero que ha sido razonable y la gente lo ha entendido así, y hemos preparado un programa que entendemos que es atractivo para la ciudadanía almeriense, tanto en los ámbitos sanitarios como educativos, en general de infraestructura, que creemos que a los ciudadanos pues les puede ser atractivo, sobre todo con el convencimiento de que el trabajo hecho durante estos 3 años y medio pues da credibilidad a las propuestas que hacemos de futuro. Durante una legislatura muy complicada con una pandemia hemos sido capaces de avanzar mucho. Creemos que sin esa pandemia y con la capacidad de gestión que estamos haciendo hemos convertido a Andalucía en puntera en creación de empresas, de autónomos, de exportaciones, etcétera, y puede ser sin duda un acicate para Andalucía. ¿Pero alguna novedad rompedora, por así decirlo? Bueno, nosotros llevamos en el programa, por ejemplo, sobre todo, al final no hay que envolverlo demasiado. Si lo que hay que hacer es lo que la gente necesita, que al final mira, es que en Almería tenemos una zona como es Retamar, como es el Toyo, en la que hay mucha gente joven y faltan colegios e institutos. Oye, pues tenemos que hacer colegios e institutos aquí. Oye, hemos hecho un nuevo conservatorio de danza, pero es que el conservatorio de música ahora, donde estaba el conservatorio de danza, hay que adaptarlo, hay que mejorarlo y hacerlo, sin duda, hay que hacerlo. Oye, el Castillo de Belblanco, no podemos olvidarnos de él, porque hemos iniciado las licitaciones de los estudios, pero esta es la legislatura clave para el Castillo de Belblanco, que es una de las piezas fundamentales de la cultura y del patrimonio histórico de la provincia. Es decir, son cosas que yo creo que los ciudadanos requieren. No nos vamos a inventar aquí ahora un teleférico que lleve a esquiar. No, eso en Granada tiene sentido en su momento, pero aquí lo que tenemos que hacer es lo que de verdad importa. Pero lo del teleférico, tal y como está el Cañarete, lo mismo. Bueno, no es más alternativa. Cualquiera sabe. O sea, decía que usted forma parte de la lista de expertos en Derecho Civil del Parlamento Europeo. Hasta el 2021. Bueno, ya ha dejado de serlo. Bueno, ha formado parte. Y también ha sido el director de la Oficina de Asuntos Europeos de la Diputación Provincial. Europa, con ese mare magnum de subvenciones, de ayudas, de recursos, muchas veces suena tan lejos que la gente se agobia. Dentro de su programa, ¿hay alguna parte, alguna faceta, alguna inversión que esté destinada a que Almería se beneficie de los recursos que Europa está aportando al resto de países? Pues hemos incluido precisamente en el ámbito universitario, sabéis que la universidad capta muchos fondos de investigación y Europa también oferta esos fondos de investigación. Y muchas veces lo que nos falta es personal para que el personal docente, es decir, los profesores, no nos dediquemos a hacer las solicitudes que son muy burocráticas, que son complejas. Y lo que hemos propuesto es crear un convenio de colaboración entre la Universidad de Almería y la Junta de Andalucía para que los técnicos de la Junta de Andalucía, especialistas en fondos europeos, ayuden a la universidad a captar esos fondos de investigación, fondos que vienen de Europa. Y yo estoy convencido, realmente quizá porque yo fui Erasmus en una época en la que tampoco eran tantos los que se iban, pero el haber vivido y conocido Europa muy de cerca, que Europa es una de las cosas mejores que nos han pasado a los españoles, especialmente a los andaluces. Yo recuerdo en el año 2010 escribimos un libro se titulaba Almería creciendo con Europa. Hicimos un estudio de todos los fondos, no solo de investigación, todos los fondos de Europa que habían venido a la provincia de Almería. Y era increíble. Era increíble. Y es verdad que eso los ciudadanos tendrían que conocerlo y deberíamos nosotros explicárselo mejor, porque Europa, sin duda, es nuestro escudo social, económico y de futuro. Yo estoy convencido. Sí, yo quería preguntar a Ramón porque, bueno, pues ha hablado mucho de las cosas que se han hecho muchas y de las que, bueno, están en previsión continuar, pero yo quería preguntar qué cosas en negativo, qué cosas no se han hecho de las que estaban planteadas. Porque no se haya podido o porque no haya habido fondos. Siempre hay cosas que se quedan en el tintero. Si me preguntas en lo personal qué es lo que
yo he fallado y donde creo que estuve. Nosotros había aquí un centro de una escuela infantil en Almería, pero también la había en otras provincias. Nos reunimos con ella, eran 73 trabajadoras, lo recuerdo perfectamente. Intentamos reubicarla e incluso llegamos a un acuerdo en el Parlamento para hacer una ley específica para ellos, pero los letrados lo echaron para atrás y no lo pudimos hacer. Y esa, para mí, en lo personal, es la espinita que se me ha quedado clavada, porque yo me comprometí a una cosa que luego no pudimos hacer, por distintas circunstancias, pero que no pudimos hacer. Y aquí nos quedan muchas cosas todavía por hacer. Nos hubiese gustado llegar a más en muchas cosas, seguro, pero creo que la provincia de Almería, si le preguntamos a cualquier ciudadano, la sensación que tienen es que estos últimos años la Junta de Andalucía se ha preocupado mucho más por la provincia que durante otros años atrás, con nuestras carencias y con nuestros errores, que seguro que lo ha habido. No sé, hablando con el alcalde de Berja, hablábamos de la necesidad que tienen un yacimiento arqueológico importantísimo. No hemos podido esta legislatura echarle una mano y esperemos que podamos hacerlo en la próxima. Es decir, siempre quedan cosas por hacer, pero en rasgos generales yo creo que ha sido razonable. Hablábamos al principio de encuestas. Y bueno, las encuestas apuntan en una dirección, pero evidentemente no pueden dar números. ¿Pero qué números maneja el Partido Popular? Es decir, ¿con qué cree que sería realista, un resultado realista y bueno para el PP en Almería? A nivel regional, que sumemos más que toda la izquierda. Yo creo que esa es una clave fundamental para poder gobernar con tranquilidad. Y en Almería, mejorar los resultados que tuvimos en 2018, y eso pasa por subir el número de diputados, sin duda. Todo lo que sea menos de eso, pues sin duda no. ¿Usted es partidario de gobernar con Vox? Yo soy partidario de gobernar solo. ¿Y en el caso de que sea necesario? Yo siempre ¿O convocar de nuevo unas elecciones, como dijeron? Yo siempre lo he dicho, y he escuchado al presidente Juanma Moreno decir que si fuese necesario, llegado el caso, si hubiese que plantearse una repetición, se lo plantearía. Creo que para que un gobierno funcione, lo ideal es que vaya solo. Es verdad que la coalición que hemos tenido con Ciudadanos ha sido satisfactoria. Al principio no fue fácil, y sobre todo los que lo vivimos de dentro sabemos que tuvo sus complejos, pero es verdad que el trabajo que hicieron en el gobierno fue estupendo, y la realidad es que al final, hasta el final de la legislatura, nadie se ha ido fuera, la relación humana y personal, que eso hace mucho, es buena, pero nosotros venimos reclamando una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. Y para nosotros creo que sería una victoria importante el poder hacerlo. Pero no me ha contestado. ¿Usted es partidario de gobernar en el caso de que sea necesario? No, yo te he contestado. Yo prefiero gobernar en solitario. Ya, pero bueno, vamos a ver. Ya no son encuestas, ya es que parece que es una tendencia indeclinable. O sea que el Partido Popular va a sacar un buen resultado, no será suficiente para gobernar en solitario con mayoría absoluta, pero sí con el apoyo de otro. Ayuso, por ejemplo, no tiene mayoría absoluta y gobierna en solitario. Ya, eso a mí me gustaría para Andalucía, gobernar en solitario, incluso teniendo una mayoría suficiente. Pero si el que te va a apoyar en una votación, en unos presupuestos, etcétera, te dice que no va a permitir una investidura si no participa en ese gobierno, que es Vox. Así lo ha dicho, claro, lo ha dicho en varias ocasiones. Yo ya lo he escuchado por lo menos 5 o 6 veces. Entonces, claro, evidentemente parece que la cosa va por ahí. Yo si fuese un simpatizante de Vox me plantearía que cuál es la alternativa, que gobierne Espada. No sé, ¿qué es lo que cuál es su alternativa? ¿Que gobierne Espada? No lo veo yo. Pero estamos ahora mismo en las semanas en las que tenemos que convencer a los ciudadanos para que ese escenario no se produzca. Que el mismo escenario de Castilla y León, que al final se recompuso. El de Castilla y León es uno y el de Madrid es otro. Y yo creo que nosotros nos sentiríamos más cómodos con los resultados de Madrid que con los resultados de Castilla y León. Yo creo que vamos a estar más cerca de los resultados de Madrid que de los de Castilla y León. ¿Y esto de la segunda vuelta sería factible? Bueno, es que la segunda vuelta... Yo soy un apasionado de la política, de la serie. Repetir las elecciones sería equivalente a una segunda vuelta, prácticamente. Claro. Efectos prácticos sería una segunda vuelta. Bueno, pues es una opción que el presidente no ha descartado. Y si no la descarta, pues es factible. Es verdad que otros dicen, oye, segunda vuelta. En Francia existe un sistema de segunda vuelta. En Colombia, que lo tenemos coincidiendo precisamente con las elecciones andaluzas, tenemos segunda vuelta. No sería técnicamente una segunda vuelta. No sería repetir las elecciones. A efectos prácticos casi como una segunda vuelta. Sí, no. Pero son sistemas muy distintos políticos, ¿no? Nosotros aquí tenemos el parlamentarismo y por lo tanto estamos obligados a buscar esas coaliciones, esos apoyos.
También tengo que decir que escuché a la portavoz de Por Andalucía, que es que me lío ahora con las siglas, incluso habiendo estado allí durante 4 años, decir que ella incluso estaría dispuesta a abstenerse, ¿no? En una investidura. Yo, muy encantado. Pues En abstenerse. O sea, todo depende del volumen que desaloja. o sea, que de alguna forma puede ser bueno una especie de cordón sanitario. ¿Lo podemos llamar así? No, yo creo que no hay que tener cordón sanitario con ninguno. Nosotros no podemos avergonzarnos de eso. Nosotros hemos hecho presupuestos y aprobado leyes con Vox durante 3 años, ni mucho menos. Yo creo que lo que nosotros tenemos que poner son líneas que no puedan ser traspasadas en ningún pacto. Y eso pasa por el autonomismo, pasa por la defensa de la Unión Europea, pasa por la defensa de la Constitución. Y yo creo que son líneas muy sencillas y que nosotros tenemos claro que en ningún caso vamos a traspasar. ¿Nosotros queremos cerrar Canal Sur? Pues no queremos cerrar Canal Sur. ¿Nosotros queremos que Andalucía deje de ser una comunidad autónoma? Pues no queremos que Andalucía deje de ser una comunidad autónoma. Nosotros, Europa, queremos estar en el corazón de Europa, claro. Entonces, para mí eso son líneas rojas. Y oye, un pacto que... Es decir, yo le preguntaría a los andaluces, de estos 4 años, ¿qué línea roja hemos cruzado nosotros para llegar a acuerdos con todos los partidos? ¿Pero se ha estado cerca, Ramón, en algunas cuestiones? Cuestiones, por ejemplo, relacionadas con la lucha contra la violencia hacia las mujeres, en cuestiones como... En ningún caso. Cuestiones sociales, Yo he oído mucho hablar de Mena, yo he oído mucho hablar... Pero que alguien me diga algo que haya hecho el gobierno andaluz en ese sentido. Una medida, es decir, ¿qué medida ha adoptado el gobierno andaluz que haya perjudicado? Sí, yo me refiero más que se haya hecho, se haya traspasado esa línea, que haya habido una presión real para que se traspasara. Yo al menos no la he vivido, no he estado en el gobierno, he estado en el Parlamento, pero nosotros no la hemos tenido y además teníamos claro que nosotros hay ciertas líneas rojas que no vamos a traspasar. Antonio hablaba de la violencia y es verdad, pero también hay otro tipo de violencia que durante estos 3 años y medio últimos ha salido mucho en los medios de comunicación, y es la violencia de los usuarios hacia el profesorado y hacia los sanitarios. ¿Se va a tomar algún tipo de medida para, evidentemente, eliminar o intentar eliminar ese repunte de violencia contra los profesionales, o se va a considerar a los profesionales sanitarios y de la educación autoridad competente para que ese delito tenga un castigo mayor? Ya lo hemos hecho. Aprobamos una ley, que es la ley de autoridad del profesorado, en el caso de los docentes andaluces, que se les considera como autoridad y fue aprobada en esta legislatura. Y es un tema que nos preocupa mucho. Y a nivel sanitario, como sabéis, también ha habido un repunte, por desgracia, y lo hemos vivido en Almería, ¿no? En algunos de los centros hospitalarios de la provincia, que también se tomaron medidas y que dependen en este caso más del gobierno central. Pero efectivamente, una de las cosas que nosotros hemos hecho en el Parlamento a lo largo de estos años, que es una ley de autoridad del profesorado, porque al final son los que transmiten la educación a nuestros hijos, son los que tenemos que proteger y tienen que dar ejemplo en su protección, sin duda. Entonces, con esa medida que han tomado, ¿cómo es posible que haya repuntado el número de casos de violencia en los profesionales? Evidentemente siempre hay que ir a más, pero lo que está aprobado es que ahora agredir a un profesor sale más caro que antes de aprobar la ley. Evidentemente hay que ir mucho más allá, hay que ir a un ámbito social, educacional, incluso familiar, en el que hay que... Sí, porque además las víctimas de esas agresiones habitualmente, en el 80% de los casos, son mujeres y los agresores son hombres. Sí. Eso es... mi mujer trabaja en un colegio en el que además pues van menores no acompañados que son centros de referencia para ellos. Y me cuenta algunas de las cosas que evidentemente hacen preocuparnos y tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos, en el futuro de esa sociedad y trabajar en el ámbito social. Es fundamental. Es decir, uno no es ni más ni menos porque sea hijo de uno o de otro. Uno es más o menos pues, por el entorno en el que vive y hay que ayudar a esa gente, a la gente que tiene un entorno más complicado, a que deje de tener ese entorno complicado. Y eso pasa también por una política social muy importante. Y no solamente a los profesionales, sino también a la gente de la calle, a los viandantes, por así decirlo. El tema de la seguridad ciudadana y, por otro lado, también pues algunos actos delincuenciales muy de moda, como por ejemplo la ocupación. ¿Hay alguna propuesta por parte del PP para solucionar o avanzar en este terreno? Sí, es una normativa que depende a nivel nacional, la legislación estatal.
Nosotros hemos presentado proposiciones no de ley en el Parlamento para endurecer el delito de ocupación y a nivel nacional llevar esa modificación. Hemos intentado, en el ámbito de las competencias de Andalucía, paliar en la medida de lo posible esas circunstancias, pero es un tema que preocupa y preocupa mucho a los ciudadanos. Cuando uno lee las encuestas del Centra, aparece como una de las preocupaciones que ellos tienen, porque al final la protección de la propiedad privada, la protección en este caso de las viviendas que pueda tener, porque muchas veces en los medios sale, no, es que son los grandes tenedores, no, hay mucha gente que tiene un piso, que lo tiene en alquiler, que lo tiene durante el verano, durante el año, son los ahorros de muchas familias y por lo tanto que es un tema que hay que afrontar a nivel nacional. Sí, hay una cuestión que sé que no es de respuesta corta y fácil, pero bueno, creo que es un tema que tiene mucha importancia para el futuro, que es la educación, pero a nivel global. Es decir, cuando Andalucía en todos los indicadores sale entre los más bajos, muy por debajo de las medias, ¿qué hay que hacer para elevar el nivel el nivel medio de la educación en Andalucía? Ya sé que no es una pregunta muy sencilla de resumir, ¿no? Pero es muy importante, no es sencilla, pero es importante, es verdad. Lo primero que habría que hacer, entiendo yo, es trasladar lo que hemos hecho a nivel autonómico a nivel nacional, que es un pacto por la educación. No puede ser que cada vez que haya un cambio de gobierno tengamos un cambio de ley, porque al final no es bueno para nadie, no es bueno para nadie. Pero claro, nosotros no podemos compartir la nueva ley de educación, que precisamente lo que hace es que evita la exigencia, permite que se pueda pasar de curso con múltiples asignaturas suspensas. Bueno, nosotros eso no lo podemos compartir, pero estamos dispuestos a llegar a un consenso, a un acuerdo, que posiblemente no pase por nuestros máximos ni por los máximos del Partido Socialista. Y hay que trabajar, y eso lo hicimos en Andalucía, hicimos un pacto por la educación, que creo que fue bien, y que fueron suscritos por todos los grupos parlamentarios menos por el Partido Socialista, por todos los demás. Te estoy hablando desde Vox hasta la izquierda de Podemos. Por tanto, la educación es un pilar fundamental y donde hay que invertir. Pasa también por bajar la ratio, eso es así también. Cuanto más tiempo pueda dedicar un docente a uno de sus alumnos, pues lo mejorará. No siempre es fácil. No siempre es fácil porque sabéis que hay algunas zonas que están más saturadas, otros los colegios rurales pues lo están menos, entonces las ratios, oye, no es lo mismo que en el colegio de Distinción, que hay 4 niños, que en un colegio en Retamar, que están ahora a punto de abrirse ya los nuevos centros, que descongestionarán un poco eso. Pero sin duda, la educación, como decía antes, educación, sanidad, asuntos sociales, es lo que más... ¿Tan difícil es llegar a pactos, Ramón? Bueno, yo estoy convencido que... En el caso concreto de la educación, a nivel nacional no se ha conseguido nunca llegar a un... Se estuvo muy cerca con el ministro Gabilondo, sí, era un ministro del Partido Socialista, y estuvimos a punto de llegar a un acuerdo que yo creo que hubiese sido bueno para todos los españoles. Finalmente, pues las negociaciones no llegaron a buen puerto. Pero en el ámbito del derecho siempre decimos que un mal acuerdo es siempre mejor que un buen pleito. Y en el ámbito político, yo también soy partidario de encontrar consensos amplios que permitan, primero, dar seguridad, porque cuando uno aprueba una ley de educación con el consenso amplio, sabe que la va a tener durante muchos años, y eso da seguridad, igual que la ley del suelo. El apoyo del Partido Socialista, en este caso abstención, era importante no tanto en cuanto para aprobarla, porque ya teníamos los votos suficientes, pero para que los empresarios, para que los propietarios supiesen que aunque cambie el gobierno, la ley va a seguir funcionando. Y eso es un elemento básico de los grandes acuerdos. Hay una cosa que por lo menos yo considero que es preocupante, y es que ya la educación está adquiriendo unos niveles que no es ya lo que cómo se enseña, sino lo que se enseña, que también es otra, porque no hay recursos suficientes, la radio, etcétera, pero y ahora la modificación que hay curricular en los libros de texto. Es que es increíble, y el modelo, el formato de, por ejemplo, estudiar historia, ya no es mediante cronología y decalaje, digamos, de los sucesos, etcétera. No, ya estamos... Y sobre todo, yo creo incluir en la educación la ideología, sea de género o no sea de género. Hubo una intervención... Matemáticas con sentido de género. Efectivamente. Hubo una intervención muy buena de nuestro portavoz de Educación en el Parlamento, que explicaba que la palabra portavoz, porque algunos de los diputados de la izquierda subían al estrado y hablaban de portavoz, ¿no? Y él decía, no, es que portavoz está formada por 2 palabras, por porta, voz, el que porta la voz, y la voz es femenino ya, no hay que transformarlo. Es decir, que muchas veces creo que intentamos complicar las circunstancias, complicar la situación, y a nuestros niños lo que tenemos que hacer es educarlos.
hay que darle una formación que esté basada en unos criterios científicos, educativos, en los que los políticos tengamos poco que decir. Es decir, yo lo que quiero es que a mi hijo le expliquen la historia de España. No que se la expliquen a partir de 1812 o que si van a entrar en la Segunda República o en la Guerra Civil, los francos. Lo que tenga que ser de toda esa época, pero que no lo decida yo, que lo decidan los pedagogos, los educadores, e intentar sacar nuestras manos de ese ámbito. Yo quiero terminar con un tema que no hemos tocado, por falta de tiempo, como siempre en la tele, y es el tema del turismo. En esta legislatura usted ha presentado 247 interpelaciones, muchas de ellas sobre temas diversos, pero a mí me llama la atención que varias han sido sobre hoteles rurales de la provincia, mencionando en concreto algunos existentes en Carbonera, en Rodalquilar y en Níjar. Y en medio de esas presentaciones surgió la polémica del Hotel de los Genoveses. A ustedes le acusaron de querer romper el parque natural. ¿Qué tiene que decir? Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Es decir, la protección que ha demostrado la consejera Carmen Crespo del parque y del entorno del Parque Natural de Cabo de Gata ha sido ejemplar. Esa polémica fue, si no recuerdo, el Cortijo de las Chiqueras, si no recuerdo mal el nombre. Tuvimos un debate en el Parlamento, Sánchez Teruel por el Partido Socialista y yo representando a mi grupo. Y ahí al final lo que explicábamos era una cosa muy sencilla, es que ese cortijo ya existía, ese cortijo ya estaba y lo que era arreglarlo, que no surgía nada, que allí se celebraban ya bodas, que allí había tal, y que eran otros muchos cortijos del entorno se habían hecho además con subvenciones de la Junta de Andalucía. Y además explicábamos que lo único que se había hecho es que a mí me hace gracia, porque claro, los que somos del ámbito del derecho nos sorprenden estas cosas. No, mire usted, es que la Junta de Andalucía tiene que dar un informe medioambiental sobre lo que solicita un particular y además está obligada a contestar. Y contesta conforme dice la ley. ¿La ley dice que eso se puede reparar? Pues hay un técnico, un funcionario que dice, efectivamente, esto se puede reparar. Ahora, ¿el ayuntamiento quiere dar la licencia o quiere desarrollar aquella zona? Pues que el ayuntamiento lo desarrolle o no lo desarrolle. Pero es que no es una competencia de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía está obligada a emitir un informe si cumple los requisitos que establece la ley. Nada más. La pena de todo esto es que al final, después de tanto esfuerzo que ha hecho el promotor, ha fallecido. No va a haber César Torres, falleció hace poco y no verá cumplido su deseo, que era pues modernizar, aportar a la población almeriense y a todo el mundo una nueva oferta turística decente, por lo menos más decente de la que había, porque era el Cortijo Las Chiqueras, donde había pues cerdos. Su propio nombre lo indica. No, y lo que seguro que no van a ver los almerienses estando nosotros en el gobierno es un nuevo Algarrobico. Por primera vez se han incluido en los presupuestos dinero para el derribo del Algarrobico, en base a un convenio que hay entre el Ministerio y la Junta de Andalucía. A la Junta de Andalucía le corresponde el desescombro del magnífico de logro, zona. derribarlo, tener dinero para derribar una cosa que se podía rehabilitar y ponerla en funcionamiento. Estos son los tribunales los que deciden lo que hay que hacer. No son nosotros ahí. No tantas veces ponerlo. Se lucha contra los tribunales de justicia para algunas cosas y otras, pues bueno, que los tribunales decidan. Pero hay una... Yo, en contra de una decisión de un tribunal, no voy a Por cierto, no hemos hablado de inversión para la justicia. Bueno, eso es una cosa fundamental. Además, nosotros hemos propuesto en el programa, y finalizo con esto, un nuevo juzgado de violencia contra la violencia de género. Esperemos que pueda venir en la próxima legislatura y la semana que viene creo que tenemos una reunión precisamente con los jueces, en este caso de Roqueta y de Ejido, porque también vienen reclamando hace tiempo su subida de categoría a ser magistrado y creemos que es también una cosa que es necesaria. Muy bien. Antonia, muchas gracias. Gracias y nos a vemos. vosotros. Y igualmente, José Manuel. Pues nada, hasta la próxima ocasión. Muy bien. Y Ramón Herrera, pues muchas gracias. No hemos hecho una porra. No hemos hecho una porra, a ver cómo van a quedar los resultados. Es que empezar el primer día ya con la porra es arriesgado. Sí, a ver cómo va la campaña. Dicen que está muy decantado esto con las encuestas y tal, ¿no? Que parece que está todo el pescado vendido. Pero fíjate y no corras. Hasta el rabo todo es toro y no se puede vender la piel del oso antes de cazar. Por eso, más vale que lo dejemos para la semana que viene por lo menos, ¿no? Que nos acerquemos un poquito más al último día de campaña. Exacto. Muchas gracias, Ramón Herrera, y buenas noches y buena suerte. Muchísimas gracias. Saludos, amigos. Mañana volvemos en otra edición de La Tertulia y en esta ocasión hablaremos con el candidata, en este caso del Partido Socialista. Muy buenas noches.